Ha recaído sobre mí la responsabilidad de presentar a Miguel Ángel, que lo conozco poco. Lo conocí el año pasado en un café, ¿verdad? Que nos tomamos aquí. Un café solidario. Un café solidario y ahora pues yo sé que quien mejor se puede presentar a él es él mismo, pero bueno, yo puedo decir que le tengo una gran estima porque es una persona que después de estar trabajando mucho tiempo para una gran empresa de marketing y tal, pues un accidente en su vida, un problema, le cambió un poco la vida y entonces se dedicó a ayudar a los demás, pensar en la felicidad de los demás, tomar conciencia de la hemoconciencia. Y bueno, es apasionante un poco su historia. Yo no puedo, porque es que no lo sé, tendría que tener aquí un chuletón grande para decir en todas las cosas que él participa y los títulos y bueno, yo soy muy sencilla y muy llana y yo no estoy a su altura. Estoy nada más que para transmitir de corazón lo que me despierta, que es una sensibilidad especial. Y yo como presidenta que estoy ahora, que soy del teléfono, pues estoy muy agradecida a que esté con nosotros. Y es lo que me sale del corazón, deciros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. En estas fechas en las que bueno, estamos todos de compras, estamos muy liados con el tema de la Navidad, ¿no? Y de estar con la familia, mucha gente de vacaciones, otros todavía trabajando. Y bueno, nunca sabemos muy bien un poco cómo va a ser la aceptación de esto. A veces se llena, a veces está un poco más tranquilo. Bueno, estamos los que estamos y estamos perfectos, ¿no? Al final quiero dar las gracias al Teléfono de la Esperanza, porque este ya es el cuarto año que estamos dando aquí conferencias. Esto está dentro del marco de las Semanas Solidarias de Hemoconciencia. Yo soy el director del Instituto Hemoconciencia. Y bueno, al final de lo que venimos a formar parte, como ya decía, realmente no es una empresa de marketing, es una entidad financiera, sí, pero bueno, pero no importa. Estamos en una entidad financiera, escapan los conceptos. Sí. El caso está en que, bueno, que sí, efectivamente tuve un accidente de tráfico, no me voy a alargar mucho de esto porque lo repito en todas las conferencias, en todos los cursos y los talleres y todo esto, y bueno, al final esto un poco como que me cambió la vida, ¿no? La verdad es que yo tenía una vida muy socialmente exitosa, por decirlo de esta manera, y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que no era tan exitosa, ¿no? Al final tiene más que ver, el éxito tiene más que ver con lo que nosotros pensamos que es éxito, con lo que nosotros sentimos que es éxito, que lo que realmente la gente nos dice, ¿no? Y yo pues la verdad es que sí que tenía una vida exitosa, se podría decir desde el punto de vista social, como decía antes, pero al final pues yo no estaba contento y no estaba feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos dado muchas conferencias de muchas cosas y este año he pensado que podría ser un buen tema el de la felicidad, ¿no? Porque se habla mucho sobre felicidad. Últimamente ha dado la casualidad que he estado leyendo muchos artículos sobre felicidad, me venían muchas noticias, algún que otro libro y decía, bueno, pues podemos hablar sobre la felicidad, ¿no? ¿Por qué no? Y después vamos a hacer una conferencia y dentro de la Navidad y dentro de que todos queremos ser felices, los propósitos nuevos del año y todo esto, pues creía que era un buen tema, un tema recurrente y que mucha gente pues le gustaría, ¿no? Aprender más sobre esto. Al final también dentro de la felicidad pues tenemos un poco, decimos toda la verdad sobre la felicidad, que era el nombre que le vamos a poner, por aquello de que se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen muchas cosas sobre la felicidad, se dicen muchas cosas sobre cómo ser feliz, cómo alcanzar retos, cómo alcanzar éxitos, etcétera, etcétera. Pero al final tiene una serie de patrones que se repiten, tanto para bien como para mal. Es decir, mucha gente que tiene creencia o que cree que la felicidad es una serie de cosas y hay otras personas que creen que son otra serie de cosas y uno por el otro no saben muy bien qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a dar, esto no es un taller como tal, no vamos a dar unas instrucciones claras y específicas, pero sí que vamos a hablar de distintas cosas que bajo la experiencia de la inteligencia emocional y de los últimos estudios científicos que he estado consultando últimamente, pues da un poco de luz a todo esto, ¿no? Bueno, pues como decía, yo tengo una situación muy cómoda hace ya unos cuantos años y decidí renunciar a todo, renuncié a la entidad financiera, renuncié a ese sueldo, digamos, un sueldo seguro prácticamente, que muchas veces lo vemos como un tema casi como de funcionario, ¿no? Renuncié a una casa bastante grande, ya toda una vida montada, renuncié a muchas cosas para hacer lo que realmente me gustaba. Eso me estaba un poco atrapando dentro de la dinámica de lo que yo quería hacer y al final un día, pues una visita de unos amigos en la casa,
una anécdota que cuento bastante, pues me di cuenta de que esto no es lo que yo quería, ¿no? Entonces no es lo que me hacía feliz, no es lo que me llenaba, a pesar de que tenía pues, todo lo que socialmente, como decíamos antes, pues es exitoso, ¿no? Y al final la felicidad, pues como veremos ahora, pues es subjetiva a cada una de las personas. Y bueno, no me enrollo más. Al final, en 2006, estuve yo durante 8 años trabajando en la entidad financiera y formándome, y en 2006 desarrollé lo que nos llamamos ahora, lo que nosotros conocemos como hemoconciencia, que en esencia es una técnica de liberación emocional, y que, bueno, pues ya hay mucha gente que se está formando en esta técnica, y hace unos 8 años montamos el Instituto Hemoconciencia, aquí tenemos ya el logotipo, y este instituto pues está formando a gente en distintas maneras, no solo a facilitadores, a terapeutas, psicólogos, a médicos, etcétera, sino también a personas del público en general para pues, alcanzar a través de talleres de formación y de crecimiento personal. Bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación con la presentación. Si queréis interrumpirme con lo que sea, me lo decís. Vamos a empezar con la definición de felicidad. Bueno, la definición de felicidad esta sería una definición, hay bastantes, como ya sabréis, ¿no? Es un estado emocional subjetivo, es decir, significa que cada persona vive un poco la felicidad a su manera, ¿verdad? Interno, esto es bastante importante, esto de interno, porque la mayor parte de la gente comete un error, ¿no? Y es que confundimos el concepto de éxito con el concepto de felicidad, ¿vale? Y el éxito, digamos que cuando estamos hablando de un éxito social, estamos hablando de algo externo, es decir, tener un buen coche, tener una buena casa, tener una familia, tener un buen trabajo, algo que esté aceptado socialmente, ¿bien? Y estos son conceptos externos. Como la felicidad es interna, pues obviamente no podemos conseguir la felicidad teniendo cosas fuera. Así que ahí ya se va a acabar, si la mitad de las personas, de los conceptos sobre la felicidad se van un poco de madre, ¿no? Se van un poco hacia otro lado, tiramos la basura, ¿no? Automáticamente. No tiene que ver la felicidad con nada externo a nosotros, tiene que ver con un sentimiento interno, ¿no? Y decimos también que es temporal. Y decimos que es temporal porque efectivamente las personas no podemos estar felices siempre. La felicidad es una sensación que tiene que ver más con tranquilidad, como ahora veremos. Entonces, tú no siempre estás tranquilo. La vida tiene distintos aspectos, tiene distintas situaciones, tiene altibajos, y tenemos que a veces estar mal para también luego poder sentirnos bien, lógicamente, ¿no? Y saber lo que es el bienestar. Entonces, también se la relaciona con sentirse satisfecho, dichoso o contento. Y esto es importante porque cuando hablamos de sentirse satisfecho, dichoso o contento, realmente más bien tiene que ver con estas sensaciones, con estos adjetivos. Digamos que serían los sinónimos más parecidos a la felicidad. Es una sensación de dicha que tenemos cuando pensamos en un tema general. Por ejemplo, si yo he cambiado de trabajo hace unos años, pues puedo pensar, oye, pues yo estoy bastante contento en mi trabajo actual, estoy feliz en mi trabajo actual, porque anteriormente pues no lo estaba, ¿no? Por ejemplo, podría ser un ejemplo. Luego, por otra parte, no tiene nada que ver, o sea, esto es lo que tiene que ver, y esto es lo que no tiene que ver, nada que ver con el entusiasmo, con la exaltación o la euforia, ¿vale? Muchas personas relacionan la felicidad con estar súper contentos, súper felices, súper exaltados, súper eufóricos, y esto no tiene nada que ver. Incluso cuando a alguien le toca la lotería, y vemos dentro de poco, la semana que viene será de nuevo la lotería de Navidad, ya sabéis, y saldrán las noticias, y saldrá la gente con champán, buenas tardes, con champán y saldrá celebrando. Al final esa gente está eufórica, está exaltada, está muy contenta, pero eso no significa que esté feliz en ese momento, porque la felicidad siempre tiene un componente que está asociado a la paz, y la paz, entendida como un sentimiento, sería como tranquilidad, ¿vale? Y cuando yo estoy muy exaltado, muy eufórico, realmente estoy muy inquieto y por lo tanto es muy complejo que yo pueda estar feliz, ¿no? La sensación de felicidad es una cosa como más general, como más asentada. Cuando yo me siento dichoso de lo que tengo, por gratitud, porque estoy contento con la vida que tengo en este momento, etc. Entonces, ahí sí podemos decir que estamos más acercándonos a la felicidad. Entonces, me gustaría insistir en esto, en interno, porque aquí ya quitamos todo esto, ¿no? Todos los que estamos pensando que el dinero, que un gran coche, una mejor casa, que una mujer más guapa o un marido más atractivo o con más dinero nos va a dar la felicidad, pues nos estamos equivocando. La felicidad no va a ir por ahí, porque la felicidad, al ser interna, siempre tiene que ver con una interpretación de lo que nosotros hacemos, no con lo que tenemos externamente. Y para eso vamos a tirar de nuestra primera frase de Mahatma Gandhi, que es un personaje que todos conocemos, y que decía, la felicidad huye de quien la busca, ella sola viene del interior, solo viene del interior. Fijaros que huye de quien la busca, porque claro, ¿cómo vas a buscar la felicidad? Si no es nada externo, si es interno y subjetivo, tendrás que buscarla en las cosas que a ti te hacen feliz, pero no cosas externas.
Otra cosa es que nosotros provoquemos en nuestra vida situaciones, circunstancias que nos dan vidilla, ¿no? Porque si, por ejemplo, a mí me gusta andar por la montaña, si yo hago esto, que es andar por la montaña, si a mí me gusta estar jugando con mi hijo, si a mí me gusta abrazar a mi pareja, pues cuando yo hago esto me genera satisfacción, que es un poco el sinónimo, el adjetivo que utilizábamos antes. Y esto pues me da un poquito de felicidad. Pero realmente no tiene que ver con lo que yo hago externo, sino cómo interpreto yo lo que hago. Obviamente, vivir una situación de estrés o de distrés, que es el estrés negativo, pues obviamente esto no te va a hacer sentirte bien. Y estar en contacto con la naturaleza pues va a hacer que nosotros estemos más contentos, más cómodos. Pero al final es muy importante que entendamos que todo es interno. Y como esto es interno, pues al final las cosas de fuera tienen un valor relativo a como nosotros lo interpretamos. Y no sé si acordáis, los que sois de mi quinta o un poquito mayores que yo, o incluso un poco más jóvenes, acordaréis de Los ricos también lloran, la famosa frase, ¿no? La famosa serie, ¿no? Telenovela, ¿no? De Los ricos también lloran, y al final vemos que los ricos también tienen problemas. Yo, por suerte, por desgracia, conozco bastante gente de dinero y la verdad es que pues, tienen tantos problemas como cualquiera, ¿no? Y al final no es una cuestión de estatus social o de económico, es un poco cómo me tomo yo las cosas, cómo vivo yo las cosas, y esto es un poco la primera que tenemos que descartar, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo de fuera. Muy bien, continuamos. La felicidad como tal, como está dentro, no es algo que no es algo estático, es como la autoestima, de la que también hablaremos luego, no es algo que está estático, que tú naces con un nivel de felicidad o naces con un nivel de autoestima y ya se mantiene fijo todo el tiempo, sino que tiene distintos altibajos dependiendo de las circunstancias y de otros factores que veremos a continuación. Entonces tenemos que construirla, es algo que nosotros retroalimentamos. Es una labor diaria ser feliz. Y como cualquier otro hábito, requiere de un compromiso constante para integrarlo y transformarlo en un pensamiento común. Para nosotros, dentro de la inteligencia emocional, el pensamiento común es algo que está normalmente en tu cabeza. Es algo que normalmente está en tu mente, está en tu vida. Te levantas por la mañana y ya estás pensando en cierta manera en eso. Normalmente la gente en pensamiento común suele tener, por desgracia, muchas preocupaciones, que si llego a final de mes, que si cobro, que si los regalos, que si llego tarde, que si tengo que hacer esto, que si no sé qué. Este es nuestro pensamiento común, ¿no? Y al final tenemos que, en la medida de lo posible, construir una felicidad en función de que nuestra vida se mueva en algo que a nosotros nos llene, a nosotros nos haga felices, que a nosotros nos haga sentirnos bien. Esta sería la idea de lo que queremos decir, transformar ese pensamiento común, esa felicidad en un pensamiento común, en algo que sea lo que realmente yo quiero. La mayoría de los cursos y talleres que yo hago pregunto, ¿y quién quiere ser feliz? Yo os pregunto ahora, que levante la mano, ¿quién quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Y ahora la pregunta es, la segunda pregunta, ¿quién está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo? Y ahora, ¿cuántos pensáis de aquí que estáis mintiendo? Y hay unas cuantas manos que se levantan también, ¿verdad? Efectivamente. Se nos va mucho la fuerza por la boquilla, ¿no? Que sabemos decir, ¿no? Se nos va mucho la fuerza por la boquilla, porque todos queremos ser felices, pero en realidad pocos hacemos lo que realmente hay que hacer. Por ejemplo, tener ese pensamiento común, ¿vale? Entonces vamos a entender un poco más estos conceptos. Fijaros, la felicidad no se busca, como decía Gandhi, se construye y retroalimenta cada día. Es algo que tenemos que estar nosotros esforzándonos en lograr algo. Si nosotros queremos tener un trabajo o queremos sacarnos una carrera universitaria o de cualquier otro tipo o una formación profesional o cualquier cosa, tenemos que tomar una decisión y ponernos a ello. Y ya sabemos que eso nos va a llevar un tiempo, que eso nos va a llevar un esfuerzo, que nos va a llevar una serie de hábitos, igual que cuando queremos tocar un instrumento musical, ¿cierto? A un nivel más o menos profesional, pues tenemos que apuntarnos en el conservatorio, dar clases o apuntarnos en clases, que alguien que nos dé clases y que podamos practicar muchas horas, ¿no? Y eso requiere tiempo y esfuerzo, podríamos decir. Pero claro, tenemos una asociación con el esfuerzo, la palabra esfuerzo, bastante negativa, ¿verdad? Es decir, la gente, esfuerzo, ya, como que me da pereza, ¿no? Y vamos a ver por qué pasa todo esto, ¿no? ¿Por qué la mente tiende a pensar de esta forma? Fijaros, bueno, esto es un sabías que de estos que me gustan a mí mucho, que lo vi el otro día en internet y me lo bajé, ¿no? Y decía, ¿sabías que el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede? No te hagas película y disfruta la vida, ¿no? Y es que es verdad que pasa mucho esto, ¿no? Que al final estamos preocupándonos constantemente por cosas que van a suceder y hay un estudio que dice que el 96% de las cosas que nosotros nos imaginamos que van a suceder no suceden. Ya no es que no sucedan, es que ni siquiera se acerca. Que no nos quedamos, que ni siquiera nos acercamos a que ocurran, ¿no? Y estas son las preocupaciones, que son cosas como cuando yo era adolescente y salía por las noches, empezaba a salir y mi madre nos esperaba hasta las 4 de la mañana, que decíamos, tenemos que llegar a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y se quedaba esperando en la ventana, ¿no? Esperándonos, como ha hecho muchas madres de nuestra generación, ¿no?
al final esperando en la casa preocupado, a ver si el niño llega, si no llega, que si no, no puedo dormir, ¿no? La preocupación. ¿Cuántas veces le faltaron? Pues todos los hermanos estamos vivos, con lo cual todas las noches fueron en balde, absolutamente, porque todos llegamos y todos llegamos bien, ¿no? Pues tú un poco vienes a hablar sobre esto. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿somos responsables de nuestra felicidad? Bueno, el 50% de nuestra felicidad está determinada por nuestros genes. Esto está en muchos estudios, ya han estudiado mucho el tema de la felicidad y dicen esto, ¿no? El 50% de nuestra felicidad está determinada por nuestros genes. Yo no entiendo eso. Bueno, básicamente dicen que cuando tu madre y tu padre se juntan y te tienen a ti como hija, la herencia genética, en esa herencia genética va una parte de tu felicidad, de tu capacidad para sentirte feliz. El 50% de tu felicidad está determinada por cómo la genética que te han transmitido tus padres, que no solo la de tus padres, también la de tu abuelo, incluso de tus bisabuelos. Cuanto más cercanas a la generación, pues más influencia tiene sobre ti. Eso es lo que viene a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor alguna de vosotros estáis pensando, madre mía, como era mi madre, o madre mía, como era mi abuelo, pues eso lo tengo yo, ¿no? Pues vamos a tener problemas, ¿no? Bueno, en realidad, fijaros que ahora vamos a ver que no es tan grave, porque muchas veces pensamos, si la mitad ya depende de cómo son mi padre y mi madre, mi padre y mi madre eran unos siesos, pues tengo un problema serio para ser feliz, ¿no? Tengo bastantes dificultades, podemos pensar esto, ¿no? Pero ya veremos que tiene matices, ¿no? Esto tiene matices, aunque es cierto, esto está bastante aceptado, ¿no? en el mundo científico. El 10% depende de las circunstancias por las que estamos pasando. Es decir, si estamos pasando unas circunstancias determinadas, obviamente esto tiene influencia sobre nosotros. Pero fijaros que solo el 10%. Mucha gente piensa, bueno, es que si estoy pasando por la enfermedad de un familiar o por una enfermedad mía propia, o estoy pasando porque el niño no estudia o no quiere estudiar, o mi marido se queda sin trabajo, o mi pareja no va bien en la pareja. Estas son las circunstancias. Y aunque parece que nos afecta mucho más, en realidad solo afecta en un 10%. Tiene que ver con otros factores, el por qué nos da tanta impresión este tipo de circunstancias, ¿no? Fijaros que es interesante porque cuando mi tío, yo tengo un tío que tiene 91 años creo, 91 o 92 años ya, y cuando era adolescente, su padre, mi abuelo, por la guerra, lo mandó a Brasil, y se fue a Brasil junto con otro hermano que ya estaba allí. Y yo ese hermano mayor yo no lo conocí nunca, pero esto puedo decir que siendo el 50% genético de su padre y de su madre, que igual que la de mi padre, y igual que el resto de mis tíos y tías que se quedaron aquí, pues ha tenido siempre un humor y una felicidad muy superior a la de mis padres, ¿no? Entonces quiere decir esto que las circunstancias, claro que afectan, y por supuesto que que esto nos va a dar la sensación, pero lo que tú tienes, lo que tú ves a tu alrededor, lo que las personas, la cultura brasileña, pues es más alegre en general que la española. Esto ya lo sabemos más o menos todos, ¿no? Lo vemos cuando bailan samba y cuando bailan estas cosas, y cómo bailan estos señores, ¿no? También y tan estupendamente, pero en realidad en general, en Latinoamérica y particularmente en Brasil, pues tienen como más felicidad, son países que tienen más felicidad, están como más contentos, ¿no? Y esto está claro que mi tío lo copió, ¿no? Lo mamó, por decirlo de alguna manera, lo vivió allí, se impregnó de todo eso, y aunque ahora ya está mayorcito, ya está mayor, pues está mucho mejor, de hecho lo quedan dos hermanos, y está mucho mejor que mi padre y mucho mejor que todo, ¿no? Está bastante bien saludable, está razonablemente bien para la edad que tiene. Y le gusta comer mucho, y le gusta tomarse su cervecita, y tomarse su ron con Coca-Cola, y todo muy bien, ¿no? Muy bien. Fijaros, el 40% restante que nos faltaba por nuestra actitud diaria. Es decir, por cómo nos tomamos nosotros. Nosotros tenemos un 40% de situaciones que están relacionadas con nuestra actitud diaria. Es decir, cómo me lo tomo yo, cómo me tomo yo las cosas. Esto tiene que ver no solo con cómo interpreto o con las circunstancias que yo estoy viviendo de ese 10%, sino que tiene que ver, ese 40% tiene que ver con cómo hago yo en el día a día para ir sintiéndome mejor. ¿Qué tengo yo de pensamiento común que hablábamos antes? Si yo realmente tengo como objetivo ser feliz, porque todo el mundo levanta la mano cuando quiere ser feliz, todo el mundo incluso levanta la mano cuando dice que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo, pero en el fondo esto no es una realidad absoluta, ¿verdad? Al final nosotros tendemos a tener como una pereza a hacer las cosas que queremos hacer, y esto es como consecuencia de hábitos y costumbres. Muchas veces por parte de ese 50%, a veces por las circunstancias, pero un 40% es porque nosotros no tenemos los hábitos desarrollados, no nos hemos esforzado para lograr esto. Igual que tocar un instrumento musical, igual que sacarse una carrera, igual que hacer cualquier otra cosa. Muy bien, continuamos.
Bueno, lo bueno es que tenemos buenas noticias, ¿no? Como siempre tenemos buenas noticias. Y dicen, los últimos estudios demuestran que ese 50% determinado por la genética, determinada por los genes, nos afectaría especialmente en situaciones de estrés. ¿Esto qué significa? Que ese 50% que le vemos tan grave, que si mis padres son unos siesos, pues yo voy a ser un sieso, ¿no? Porque tengo un 50%, ya tengo un 50% de empuje, me están empujando a que yo sea un sieso. Pero es que resulta que esto solo se activa cuando estamos estresados, es decir, cuando hay estrés. Y más que estrés, hablaríamos de distrés. O sea, hay dos tipos de estrés. Está el estrés euestrés, que es el estrés positivo, el que nos mantiene despiertos, activos, y está el distrés, que es el negativo, que es el que nos mantiene nervioso, iracundo, tenso, etc. ¿Vale? El distrés no nos ayuda, el euestrés sí. Entonces, cuando estamos en distrés, cuando estamos en ese estrés negativo o en ese distrés, es cuando esto hace activo. Y aquí tiene que ver mucho con la reactividad. Muchos de nosotros decimos, nos pasa algo, nos dicen algo, entonces saltamos, ¿no? Como que somos reactivos y saltamos. Y a veces saltamos de forma que no nos gusta ni a nosotros mismos. Y nos están diciendo, hombre, pues ¿cómo te pones? O ¿cómo no sé qué? Bueno, pues esto tiene que ver con ese 50%. Tiene que ver con nuestros genes. Es que está impreso en nuestros genes que cuando nos dicen algo de alguna manera determinada, cuando alguien utiliza un tono, cuando se da una circunstancia determinada, imaginaros, por ejemplo, un duelo. Si en mi casa se vivían los duelos de una manera, o mis padres vivían los duelos antes de incluso de que yo naciera, de forma muy intensa, muy emocional, se tomaban las cosas muy a pecho porque se habían criado o se habían nacido en pueblo y vivían las cosas de esa manera, pues entonces, claro, al final yo me voy a tomar las cosas un poco de esa manera. Me voy a tomar las cosas como muy a tremenda. Voy a tener al menos una fuerte tendencia. Y un duelo, obviamente, es una situación de estrés, ¿no? Cuando algo fallece una mascota, perdemos algo, o un hijo que incluso que se puede ir de Erasmus y que se va de la casa y nos quedamos sin esa persona, nos podemos vivirlo como un duelo. Y cuando lo vives como una pérdida o duelo, pues entonces puedes llegar a tomártelo realmente mal, ¿no? Y eso tiene que ver con ese 50%. Pero claro, solo es en situaciones de estrés. Así que no siempre estamos estresados, no siempre tenemos situaciones y circunstancias de mucho estrés, de mucha tensión que nos estén generando malestar, lógicamente. Entonces, esto es ya, como digamos, ya vamos suavizando, ¿no? Ya no podemos echarle tanta la culpa a la genética, porque tiene que ver también más con cómo nosotros vivimos las cosas. Además, la epigenética es la ciencia que estudia cómo los genes pueden ser modificados por el entorno. Decimos que el entorno modifica la expresión de dichos genes, es decir, que incluso cuando yo salgo de una situación determinada o cuando estoy en un entorno determinado, la expresión de mis genes varía. Y esto viene un poco la explicación y en coalición a lo que decíamos antes, a colación de mi tío, ¿no? Volviendo a mi tío, el que se fue a Brasil. ¿Por qué mi tío tiene una forma de ser tan distinta, bastante más alegre que el resto de los hermanos? Tenían la misma tendencia, la misma educación, las mismas circunstancias. Su madre murió cuando era muy pequeño, de todos sus hermanos, claro. Murieron cuando mi padre era muy pequeño y mi tío es mayor 2 años que mi padre. O sí, 2 años creo, tiene 92 ahora. Con lo cual, pues estamos hablando de por qué tiene una forma de ser tan distinta, ¿no? Bueno, pues porque se fue a Brasil y allí vivió una serie de experiencias y estuvo relacionándose con una serie de personas que le hacían sentir de una forma distinta. Así que su expresión genética ha podido incluso cambiar. Ya no tiene tanta responsabilidad esa genética porque puede cambiar dependiendo del entorno. Y yo puedo elegir, aun estando aquí todavía en España, ¿puedo elegir cambiar? Sí, tiene que ver con las personas que me relaciono, ¿no? Hay un orador, escritor y ponente norteamericano muy famoso, que ya murió hace unos años, que se llamaba Jim Rohn, y decía, eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final tu entorno, este entorno que varía en función de cómo nos sentimos nosotros, pero también en función de quién tenemos alrededor y qué está pasando alrededor, esto está determinado por las 5 personas que más nos relacionan. Si yo me relaciono con 5 personas, pensad en 5 personas que más relacionáis, si esas personas son pesimistas, si son negativas, si son victimistas, o si son soberbias, o si son iracundas, pues todo esto nos acaba afectando. Si nos genera estrés, pues todo esto nos acaba afectando. Así que, ojo con quién nos reunimos, ¿sí? Si son las 5 personas... Bueno, por si no se te oye que tengo aquí el micro, te digo que estás preguntando si también estas 5 personas tienen que ver entre distintas generaciones, ¿no? Sí, tiene que ver también con distintas generaciones.
¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, vives con tus padres, no es lo mismo vivir en tu casa que vivir con tus padres. Esto tiene una influencia. Esto significa que te relacionas mucho con tus padres. Y si tu padre es un cachondo y es un tío muy gracioso y muy simpaticón, pues esto te va a afectar positivamente. Y si es muy tritón y es un victimista, pues esto te va a afectar negativamente. ¿Me explico? Sí, incluso entre generaciones. Las 5 personas con las que más te relacionas. Esto no abarca, como lo veremos luego, la gente en el trabajo, porque yo puedo estar muchas horas en el trabajo con alguien, pero normal es que en el trabajo yo tenga una función, a lo mejor tengo una función de, por ejemplo, cuando yo estaba en la entidad financiera, pues tenía una función que estaba sentado, sí, me relacionaba con amigos, desayunaba con ellos, me tomaba un café con ellos, pero en realidad yo estoy delante de mi ordenador trabajando y no me estoy relacionando con ellos, no una persona que yo estoy eligiendo para relacionarme. Tiene que ver más con lo que paso en mi tiempo libre o en mi tiempo de casa, ¿no? En el tiempo en casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Más buenas noticias. Fijaros que de ese 10% que hablábamos antes de relacionarnos con los demás, perdón, el 10% que tenía que ver con las circunstancias que vivíamos, hay que saber que formamos parte del 30% de la población mundial que disfruta de una mayor calidad de vida. ¿Esto qué significa? Que una tercera parte de la población vive como vivimos nosotros, es decir, que en principio nosotros... A mí, por ejemplo, nunca me ha faltado nada de comer, nunca me ha faltado un techo, nunca me ha faltado ropa, tenemos una calidad de vida bastante buena, siempre hemos tenido un sistema sanitario que nos ha acompañado, más o menos. Yo tengo 46 años ahora mismo y a mí siempre todo esto me está acompañando, quiere decir que yo siempre lo he vivido. Pues muchas veces a estas cosas no le damos importancia, pero siempre lo hemos tenido. Somos una tercera parte de la población que vive muy, pero que muy bien. Así que en nuestras circunstancias, nosotros no hemos vivido ninguna guerra, por ejemplo. Como mis padres sí vivieron una guerra, pero nosotros no. Yo no he vivido ninguna guerra, con lo cual nuestro entorno es bastante agradable, bastante bueno, ¿vale? Así que esto es otra excusa que nos ponemos muchas veces. Claro, pero es que el 10% de las circunstancias nos influyen. Bueno, ese 10% es verdad que hay cosas que nos influyen, pero nos influyen porque se nos olvida todo lo bueno que ya tenemos. Cuando nosotros nos acordáramos de todo lo bueno que ya tenemos, pues sería muy distinto, viviríamos las cosas de una forma muy distinta, ¿no? De hecho, nuestras circunstancias estresantes suelen estar más relacionadas con el rechazo a situaciones naturales o que no dependen de nosotros. Fijaros, de ese 10% que nosotros podemos sentirnos mal con él, realmente está normalmente en nuestra sociedad, en la sociedad actual, como los que estamos aquí, tiene que ver más con problemas que nosotros no aceptamos. Por ejemplo, que las personas no sean como nosotros nos gustarían, que nuestra pareja fuera distinta, que nuestros hijos fueran distintos, que nuestros padres se comportaran de otra manera. Tiene que ver con no aceptar, por ejemplo, los duelos, no aceptar que alguien fallece, no aceptar que tu hijo se va de casa, no aceptar que la gente no es como tú quieres que sea, que tus hijos no son como tú quieres que sean. Todo esto son factores que a nosotros nos afectan, pero que realmente nosotros no podemos controlar. Entonces, no son realmente problemas que nos estén afectando drásticamente como otras personas que están viviendo hambrunas, que están viviendo guerras, que están viviendo situaciones de enfermedades muy graves. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aún nos queda el 40% personal, ¿no? El que tiene que ver con nosotros, el que tiene que ver con nuestra actitud diaria, con qué nos estamos enfocando, ¿no? El cual viene definido por lo que elegimos pensar y hacer cada día. Claro, si yo en mi día a día, mi función, mi determinación, lo que yo estoy pensando hacer cada día es sobrevivir, como suele decirse, ¿no? Decimos que vamos a sobrevivir, vamos a ver cómo me va el día hoy, no tengo ninguna dirección, ningún objetivo, no tengo nada que hacer, básicamente ir a trabajar, comer, comprar ropa de vez en cuando que me hace falta y poco más, pues obviamente esto no es muy motivador para vivir, ¿verdad? Entonces esto no te va a dar mucha felicidad. Tenemos que buscar objetivos o al menos direcciones, ahora veremos esto, para poder sentirnos más contentos, más felices y mejor, ¿no? Fijaros, en general está relacionado con aquello en lo que nos enfocamos, que es lo que estábamos diciendo. Si tú te enfocas en ser feliz, todo el mundo quiere ser feliz y mucha gente me puede preguntar, ¿pero cómo voy a ser feliz? Bueno, luego vamos a dar algunas recomendaciones, pero en general si tú tienes la idea de ser feliz, ¿sabéis qué pasa cuando yo me quiero comprar un coche? Que empiezo a informarme sobre coches, ¿verdad? Si yo quiero comprarme una casa, pues empiezo a mirar casas. Me voy a inmobiliarias, empiezo a preguntar por casas y iré a visitarlas, iré a informarme, iré viendo en esa zona cuánto valen, si el precio económico, si es caro. Si yo quiero comprarme un instrumento musical, pues empecé a estudiar instrumentos musicales, empezar a ver páginas web donde viene información, iré a una tienda de música, me informaré, me informo y empiezo a dirigirme hacia el objetivo que quiero lograr, que es comprarme algo, adquirir algo o hacer una carrera. Quiero de nuevo estudiar, tengo una cliente que está trabajando, que ya tiene su edad y ahora está sacándose su segunda carrera. Bueno, pues tiene su edad, está a punto de jubilarse y está sacando su segunda carrera. Pues muy bien, pues tiene su objetivo. ¿Para qué hace eso? Pues para sentirse, porque ya le hacía ilusión tener esa segunda carrera. Y ahí está con ella, con 64 años que tiene.
¿vale? Pues fantástico, ¿no? Al final es ponerse objetivos que a esa persona le pueda hacer feliz y que se conecten con ese sentimiento de logro, de estar a gusto, ¿no? Así que es muy importante en lo que nos enfocamos. Recuerda que el cerebro funciona mejor por direcciones que por objetivos. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros muchas veces hacemos cosas, pero no nos preguntamos por qué las hacemos. ¿Por qué las hacemos? Muchas veces pensamos, oye, pues me quiero comprar un coche nuevo. Pues ¿cuánto tiempo tiene tu coche? Pues yo te puedo preguntar, pues tiene 6 años. ¿Y tu coche va bien? Pues sí, va bien. Pues me lleva y me trae, ¿no? Porque al final no necesito, bueno, pero me gustaría tener un coche mejor. ¿Para qué quieres otro coche? Dentro de esta sociedad consumista en la que estamos metidos, ¿realmente necesitas otro coche? Tus necesidades familiares quizá hayan crecido. Me dices, pues sí, pues mira, pues ya vamos a nacer el tercer niño y ya necesito un todocamino de esto, un coche familiar, ¿vale? Pues si ya tienes un condicionamiento. Pero muchas veces compramos cosas o tenemos objetivos que no tienen nada que ver con ese condicionamiento. No hay un condicionamiento real ahí. Simplemente es porque es como, estoy trabajando, gano dinero, y entonces gano dinero porque quiero comprarme otro coche, porque quiero cambiarme de casa, porque quiero comprarme un apartamento o irme de vacaciones a no sé dónde, ¿no? Y entonces muchas veces vamos como pollos sin cabeza andando, sacando información y sacando el tiempo donde no lo tenemos para conseguir más dinero y poder sentirnos mejor, aparentemente, porque todo eso, acordaros que es externo y esto no nos da la felicidad. Así que el cerebro funciona por direcciones. Si tú te preguntas por qué vas a hacer algo o para qué lo vas a hacer, la mente te va a responder, te va a dar una respuesta. Si, por ejemplo, tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú quieres ser feliz? Hablando de la conferencia. Ah, pues sí, quiero ser feliz. Perfecto. ¿Y qué significa para ti hacer feliz? Pues tendrías que preguntarte, ¿qué es lo que te significa a ti hacerte feliz? ¿Qué es lo que te significa? Oh, porque ¿cuándo sientes tu felicidad? Y entonces él te puede decir, por ejemplo, pues imagínate, pues no sé, pues cuando estoy con mis hijos, cuando me voy con la bicicleta a la naturaleza por la montaña, o cuando estoy con mis amigos de cena. Perfecto. ¿Y cuántas veces haces eso? ¿Cuántas veces las haces? ¿Estás priorizando eso en tu vida? Porque si lo que a ti te hace feliz, que esto es subjetivo para ti, no lo priorizas en tu vida, si a ti te encanta bailar y no bailas, pues estás perdiendo eso de felicidad para ti. Sencillamente. Y luego puedes ponerte todo tipo de excusas para no hacerlo. Y esto tiene que ver más con un sabotaje y con esa parte genética, porque casi siempre estamos como en una sensación de estrés. Y esto es muy curioso porque cuando yo tengo objetivos y tengo una dirección a la cual me dirijo, por ejemplo, ser feliz, entonces voy a buscar, voy a informarme, voy a ir a conferencias como esta que me van a dar pistas de qué tengo que hacer para lograr serlo. Y esto me va a dirigir a una serie de objetivos que voy a planificar y voy a priorizar, como veremos después. Y cuando yo priorizo y planifico objetivos, entonces ya voy en una dirección. Hago esto porque esto me hace feliz. Que juego con mi hijo, me voy con la bicicleta con la montaña el fin de semana, o estoy con mis amigos una vez a la semana. Bueno, estoy planificando mi felicidad, porque estoy haciendo que lo que a mí me hace feliz, me voy en esa dirección. Y el cerebro funciona muy bien cuando va en esa dirección, porque vas a encontrar que puede ser que tus objetivos vayan cambiando con los años. No importa, siempre y cuando la dirección sea la misma, que es que yo me sienta bien, que me sienta a gusto, que me sienta realizado.